Ahora somos todos tus hijos. Se llama 11 de noviembre. Dejaste la batalla cotidiana de un Y es de Cristina González. Sincrónicamente la escuché hoy en el Alma Nacional. Y nuestro compañero Juan Rojas nos recordó de esta canción dedicada a Sebastián Acevedo. La llamarada de la inmolación es el momento mismo de la suspensión. Pone en juego un yo que se dessubjetiva, es decir, que se pone en relación con su propia potencia. Esa suspensión que se da en el tiempo es precisamente el momento del don absoluto. Así el filósofo chileno, académico también, ¿no?, Rodrigo Carmi, describe la poderosa gestualidad que fisuró el sistema sin posibilidad de sutura, aquel 11 de noviembre de 1983, cuando Sebastián Acevedo, de 52 años, se quemó a lo bonzo frente a la Catedral de Concepción, angustiado, desesperado por la detención por parte de la CNI de sus hijos María Candelaria y Galo Acevedo Sáez el día 9 de noviembre de aquel año. El don absoluto es también el nombre que elige la directora Josefina Morandé para su nuevo documental, para contar esta historia tan íntima como colectiva, en el marco de los 50 años del golpe y a 40 de la inmolación de ese padre, y que llega a las salas de Miradoc este 28 de septiembre. Y estamos con Josefina Morandé, que seguramente la recuerdas además por su documental Hoy y no mañana, del año 2018. ¿Cómo estás, Josefina? Bienvenida. Hola, Daniela, muchas gracias. Muy buena tu presentación. Bonita, ¿no? Sí, excelente. Sacaste la esencia. La verdad, la sacó Carmi. Y creo que fue muy bueno, muy acertado también de tu parte contar con esa mirada cuando se habla del mártir, cuando se habla del sacrificio, y despejar un poco también aquellos actos que de repente obviamente nos conmueven, pero que hay un trasfondo mucho más incluso que político, ¿no? Uh-huh. Y quiero partir hablando justamente de Hoy y no mañana. Yo te comentaba fuera de micrófono, Josefina, que lo volví a ver. Recordaba que lo había visto, pero dije, lo voy a ver de nuevo. Y ahí, bueno, vemos a Mónica Echeverría, a Fanny Pollarolo, a María Olivia Monkever, entre otras mujeres por la vida, resistir contra la dictadura, y aparece ese hecho que conmovió al país, que justamente es la muerte de Sebastián Acevedo. Y sobre todo también a todos esos familiares, no solo a ellas, en general a todos que no se cansaron de buscar justamente a sus detenidos, torturados. Y es interesante cómo se unen ambos colectivos, es decir, pensando en Mujeres por la Vida y luego el mismo movimiento contra la tortura Sebastián Acevedo. Ambos son muy valientes, estamos hablando también de un periodo particular, y se la juegan por la no violencia. Qué pucha que hay que tener coraje para eso. Hablemos un poquito de la génesis también, en este caso, para tu don absoluto. Del movimiento Sebastián Acevedo, bueno, partió con unas comunidades de base, partió como al alero de las comunidades de base dirigidas por Mariano Puga, José Aldunate. Sí. Era como un grupo religioso que luego que pasó esto un poquito antes de Sebastián Acevedo, de la inmolación, decidieron hacer un movimiento contra la tortura para empezar a denunciar. Exacto. Meses, esto fue en noviembre, lo de Sebastián Acevedo. El 11. Y Sebastián, el movimiento contra la tortura fue, ponte tú, en agosto. Sí, una cosa algo así lo señalan, sí, lo Entonces recuerdo. Después adoptan, ya salían a la calle, decían aquí se tortura, en tal parte, tal, muy, muy valientemente, y se inspiran en Gandhi, que es el gran, todos sabemos, líder de la India, que logra la independencia con ese método llamado satyagraha, que es la no violencia activa, básicamente. Pero claro, hay que tener cojones, como se dice en España, de poder estar ahí, no responder, no pegar de vuelta. Tenían todo un sistema totalmente planeado, qué hacer en caso de, quién iba adelante, quién iba detrás, igual que las Mujeres por la Vida, es otro colectivo. Exactamente igual, de cuidarse, de protegerse, de saber de tener como estos resguardos, de que si algo tan instintivo, tan humano, tan mamífero si quieres, como es el miedo, y que uno solamente in situ sabe cómo reacciona, y básicamente son dos las formas de reaccionar con matices, arrancar o enfrentar en la misma medida. Y es bien interesante ahí cómo desde ese amor
dicen, no vamos a responder igual porque esto es lo que no queremos. No es contra ellos, Militar 1, Carabinero 2, es no queremos esto, queremos que esto se acabe. Y por eso es bien tremenda a propósito ahí, que es desgarrador, que lo recordaba también la primera vez que lo vi en tu documental Hoy y no mañana, me parece que Estela Ortiz, cuando está gritando, por favor, que se le va la voz. Chilenos, basta ya de tanta violencia. No parecía Javiera Parada de cara, iguales cuando era joven, idéntica. Eso es cuando se entera que uno de los degollados era su marido. Exacto, terrible. Y es desgarrador ese momento. Es desgarrador. Vamos a esta historia del don absoluto. Cuando me acuerdo que en Mirador me dijeron, hoy tenemos un nuevo documental del don absoluto. ¿Y de qué se trata? Don absoluto. No me llevaba a nada. Y me dicen Sebastián Acevedo. Y luego me doy cuenta que sabía que Sebastián Acevedo se había quemado, como se dice, a lo bonzo, en la catedral, en la Plaza de Armas, frente a la catedral de Concepción, claro, ahí él es de Coronel en todo caso, pero va ahí. Me recordaba como el gran titular, sabía que era la década de los 80, pero no sabía el detalle de esa historia. ¿Qué te pasó a ti? ¿Tú recuerdas en esa época o lo conociste justamente a propósito de tu documental previo? Yo recuerdo en esa época, porque bueno, salió en todos los diarios, en las radios, igual yo vivía en un lugar bastante apartado y fuera del mundo un poco. Mi papá era arquitecto, vivíamos en Reñaca en una duna, como bien hippie, así bien... Un poquito igual, burbuja quizá. Bastante, sí. El colegio también en otro lugar muy bonito, en el campo, entonces... pero el año 83 yo ya estaba grande, ya sabía y escuché de esta noticia, pero no sabía el detalle hasta que hice la película Hoy y no mañana, y investigando me di cuenta que estas mujeres, cuando sucedió lo de Sebastián Acevedo, dijeron, esto ya no puede seguir así, tenemos que hacer algo. Entonces Fanny Poyarolo llama a María Olivia Monkever, de distintos partidos, que sé yo, tenemos que juntarnos en las casas. Ahí no había teléfono, no había mail, no había nada, era todo por teléfono, y juntémonos, tú invitas a 10 amigas, yo invito a 10 amigas, y así empezaron a reunirse y a tomar cuerpo todas las acciones de estas mujeres, a raíz de esta inmolación de este hombre. Entonces sí que fue como esa piedra que uno tira al agua y hace como unas ondas. Este movimiento Mujeres por la Vida nació de esta piedra que hay al agua. Recordemos este hecho, para sobre todo las nuevas generaciones que no pueden estar escuchando Josefina. A mí también me llamó la atención, tú partes, eso sí, el documental contando la historia familiar de los Acevedo Sáez, ¿no? La hija María Candelaria, la viuda, el hijo Galo, también el abuelo perseguido por esa ley maldita de Gabriel González Videla, que además cruzó a nado el Golfo de Arauco ahí arrancando, como cuentan ellos. Pero finalmente, quien marca la diferencia de esta historia lamentablemente común de persecución, sobre todo en esos años, es el padre. A los hijos los toman el día 9. Los toman el día 9, sí. Y él comete este acto de inmolación el día 11. Hablemos un poquito de también lo que cuentan la viuda, que ahora ya no está con nosotros, la madre, pero que contaba ahí que adelgazó en esos 3 días, que cambió absolutamente. Bueno, eso es Elena Sáez, que es la viuda, y gracias a ese archivo que encontré yo, gracias a... Es una entrevista. Sí, una entrevista que me la dio en Concepción Marcos Barulle, que a quien mando un gran saludo si es que está escuchando, porque él me dio mucho material que es único y que no había. O sea, sin ese testimonio de la Elena Sáez, la viuda de Acevedo, no hubiéramos sabido la parte humana, o sea, su mujer que va con él en micro todos los días desde Coronel a Concepción a buscarlo, y le dice negra, porque él le decía negra. ¿Dónde vamos? Vamos a la vicaría, ya, y van a la vicaría y empieza una posta. Partieron con las típicas, las comisarías y todas esas partieron cosas. En la vicaría, partieron y el en la cura vicaría, le dijo vayan a no sé dónde. Tienes razón, sí, tienes razón. Y ahí empiezan, a las comisarías, a la intendencia, a todas las partes en Concepción donde pudieran tener noticias de sus hijos. Entonces sí, fue muy importante el testimonio de Elena Sáez, muy muy importante tenerlo en esta película y trabajarlo. Ahora, ese terror de ese padre, cariñoso además, como lo cuentan ahí la misma María Candelaria, que es diputada, es bien interesante ver que de alguna forma ese padre ya sabe lo que le puede pasar a sus hijos. Ya habíamos,
10 años habían pasado desde el golpe, 10 años de atrocidades y de horror. Y en esos 10 años, sobre todo en esos círculos de resistencia, ya se sabía que la gente no volvía a aparecer. Y los que sobrevivían habían sido torturados y también eran otros, volvían siendo otros. Así que ese padre, de alguna forma, porque uno dice, son 3 días nada más, pero él sabe que son 3 días de horror. Y son no solo los 10 años, son más, porque era su abuelo. Por eso yo quise poner al padre de Sebastián Acevedo, que son familias de comunistas de hace mucho tiempo. Claro. Entonces, él ya tenía, Sebastián Acevedo cuando era chico, cuando iba a la escuela, ya iban a buscarlo al colegio preguntándole dónde estaba su padre. Sí. O sea, el abuelo de Candelaria y Galo, porque era militante y él se escapa nadando. Exacto. Por eso quise reconstruir esa historia como para entender cómo un hombre puede llegar a ese nivel de desesperación. Es porque tenía mucha conciencia desde chico, él mismo, de lo que podía pasar. Y que, claro, uno dice 3 días, mucha gente me decía, pero esto fue en 3 días. En 3 días decidió inmolarse. En 3 días. Bueno, no vamos a spoilear la película, pero es así, decía, es cosa de leer la historia, ¿no? Sí. Pero sí, es por eso, porque él ya tenía conciencia, ya lo sabía, no venía con cuentos. Él ya sabía que, además fue un día viernes la inmolación. Él sabía que si no hacía algo ahí, venía el sábado cerrado, domingo cerrado, y esos 2 días ya era suficiente para que su hijo estuviera en el mar, o no sé, en otro lado. ¿Por qué, Josefina, decidiste también poner a un filósofo y un académico como Rodrigo Carmi para hablar de lo que es el martirio, para hablar de lo que es el sacrificio, y cuando también habla y aclara que lo que hizo Sebastián Acevedo opera más en el tópico de la inmolación? También, ¿cuánto nos ayuda ahí a la academia o estos constructos para entender también el acto de él, de este padre sufriente? Mira, fue muy difícil, cuando a mí Sebastián Acevedo como que se me metió, esa es la verdad, soñaba con él y empezó una comparación con mi propio padre, o sea, como que pienso que es el padre de todos ahora, Sebastián Acevedo. Bueno, y a mí me conectó con digamos, ¿qué haría mi padre en este caso? Era tan brutal la historia que salió como de la guata, como digo yo, de que recién ahora estoy como poniéndole cabeza cuando me hacen preguntas y eso, pero salió como una necesidad instintiva de contar esta historia. Era tan brutal que decía, ¿cómo hacerlo para no caer en lo morboso, en lo sensacionalista, en las llamas, como con un respeto, así como decir, cómo tener el respeto para contar esta historia lo más objetivamente posible, dentro de lo que se puede ser objetiva? Entonces, ahí conversando con Carmen Castillo, que es muy amiga, somos muy amigas y ha sido una gran colaboradora de esta película también, ella me pasó un libro llamado Intifada, de Rodrigo Carmi. Y ahí había un capítulo en que hablaba de la inmolación de un chico en Túnez, que era un vendedor de verduras, que la policía le va y le confisca su carrito de verduras, y él en la desesperación va frente a la comisaría y se inmola. Y a raíz de esa inmolación se crea toda la primavera árabe, todo el estallido de allá, a raíz de un acto tan chiquitito. Entonces me llamó la atención en el libro de Carmi esto. Y dije, bueno, aquí está hablando y empezó a hablar del martirio, del sacrificio, qué diferencia hay. Me fue la que me dio ese libro. Y ahí se encendió la ampolleta de decir, esta película hay que elevarla, o sea, hay que llevarla al pensamiento en que podamos un poco distanciarnos y sin tratar de entender, porque es inentendible cómo uno llega a eso, porque una persona que no estaba loca, que no estaba, una persona inteligente, una persona generosa, una persona... Entonces fue por eso, fue como para decir, a ver, vamos a otra capa que nos pueda ir como entrelazando y uniendo esta historia, pero haciéndonos un poco, despegarnos un poco con el pensamiento de que cada espectador va a tener, digamos, y que le van a llegar esas palabras. Así fue como Carmen entró en la película. Y para ti, Josefina, con el tiempo, haciendo las grabaciones, entrevistando tanto a Galo, Fernando Acevedo, como por supuesto a María Candelaria, que ella también ahí atravesada por la culpa, ¿no?, de haber estado en esta situación, de haberse metido en política, como suelen hablar mucho. ¿Cómo tú hoy procesas lo que podría ser ese don absoluto? Mire, el don absoluto, apenas escuché esa, que es de Carmi, en este caso, hay que darle el crédito, e incluso hay un libro que él escribió que
que ya está publicado. Igual el don absoluto sale también en la Biblia, o sea, eso es una idea para muchos, o sea, el don, el Sí. absoluto. Sí. Yo nunca he querido quiero que la gente un poco... Son como temas, o sea, perdón, términos un poco como tajantes, como taxativos, como Sí. muy fuerte, muy denso incluso, muy... Sí, pero yo lo he querido siempre alejar de lo moral o de lo... sino que es como, ¿cómo te llega a ti eso? Y mira la película y une tú por qué es el don absoluto, pero no es que yo quiera decir que esto es un don y es absoluto, no, es, Sí. es más sutil que eso, es como que invitación a cada uno a encontrar ese, ¿qué es el don absoluto para cada uno? Así, entonces fue como las palabras, la poesía, la literatura, en estos casos de brutalidad, de estos casos humanos tan extremos, menos mal que existen porque así nos ayudan a elevarnos y a poder transmitir un poco la historia de una manera un poco más, no sabiéndolo todo, sino como dejando espacio al misterio, a lo desconocido, a lo que no sabemos. Y de alguna forma, Josefina, a propósito de este don absoluto o de este acto extremo, que para algunos será una locura, para otros será la máxima entrega de amor y señal, ¿no? Y sacrificio, también a propósito de estos matices del ser humano, cuando vimos este horror, o los quienes padecieron el horror que se dio durante la dictadura, también por otro lado se mostró esta belleza del ser humano, esta generosidad, esta solidaridad, la fuerza del arte, a propósito también de hoy y no mañana, de la creatividad, de que no importa si somos pobladoras o somos unas viejas cuicas o somos del barrio alto o lo que se llama barrio bajo, lo que sea, gordas, flacas, morenas, rubias, da lo mismo, estamos en esta, y eso también se ve de alguna forma con cómo llega el acto de Sebastián Acevedo en tu segundo documental. Está presente en ambos, o sea, como que de alguna forma ambas historias tienen un espíritu en común, tienen tú las puedes tocar y tienen una misma suavidad y aspereza al mismo tiempo. Bueno, Mujeres por la Vida, hoy y no mañana, era en sí misma, para mí fue un poco más fácil, bastante más fácil Sí, que esta película. se entiende, sí, porque sí. cada mujer era en sí misma una película, o sea, cada una de ellas, partiendo con Mónica, que fue la que me contó la historia de Mujeres por la Vida, que eso sí yo no la conocía de antes. ¿Lo del chancho no lo sabía? ¿La performance del chancho? Es genial. No lo sabía. Es genial. Es un mito urbano ahora. Pues. Ay, unos dicen sí, que lo vieron, otros sí. dicen que nunca salió, otros dicen que estaba con el culo para afuera, entonces no podía salir de la caja. Hay Pobre- muchas pobre opiniones. chancho. Sí, pobre chancho. Mi Pero hermano ahora se que- convirtió en vampiro, el señor. Ahora lo es convirtieron en vampiro, vampiro. sí. Entonces, claro, a ver, ¿qué podría tener? Que es la misma época, Sí, claro. que hay una época de horror, de espanto, de selva salvaje, en que la vida, de alguna manera, a pesar de todo, sale por la flor, sale por la grieta, sale por la quebradura, siempre sale una flor, a pesar de todo. Eso podría ser como algo común. Ahora, esta historia es mucho más densa, es mucho más... Sí. no hay ni un momento de carcajada ni como en la No, otra. no, Entonces, no, te absolutamente. diría que eso, que a lo mejor la fuerza de la vida podría ser como lo común. Me atrevería a decirlo así al voleo, un poco. Estamos conversando con Josefina Morandé, cineasta, documentalista, autora, ya te lo decía, el 2018 de Hoy y no mañana, de Mujeres por la Vida, y que ahora nos presenta, y va a estrenarse el próximo 28 de septiembre, El Don Absoluto, esta nueva pieza audiovisual que cuenta la historia de Sebastián Acevedo y el movimiento contra la tortura, que luego adopta también su nombre y que homenajea también de alguna forma ese sacrificio enorme que hizo ese padre, como dice Josefina, el padre de todos. Quiero quedarme un poco también en este año que estamos viviendo, cómo también toma fuerza la figura de Sebastián Acevedo, pero también la gente que se rebela contra la autoridad. Ponte tú contra una ministra de Justicia o contra un nómina de causas de muerte, dice: yo voy a poner la que a mí, y que me encanta porque partes con él, la primera voz que se escucha de tu documental, me parece que es este médico, ¿no? Que justamente después sale, que es Juan Zúquel, sí. médico forense, que es el que atiende a este hombre de ojitos chinitos, que tiene mucha luz en sus ojos, pero está totalmente quemado. Hablemos de esa Exacto. figura, porque todavía existen
Algunos Juan Suchel, ¿no? Eso fue un buen hallazgo. Si se escribe Juan Suchel, se pronuncia Sugel. Es alemán, un gran hombre. Bueno, lo encontré cuando fui a Concepción, me averigüé. Candelaria fue lo primero que le pregunté, ¿está vivo Juan Sugel? Sí, me dijo, está acá. Bueno, y fue un gran aporte para la película porque, claro, él da un testimonio de primera fuente porque él después también perteneció al movimiento contra la tortura allá, en Concepción, que también había un movimiento con los Sebastianes, se llaman allá ahora, desde esa época. Juan Sugel fue fundamental porque fue el hombre que lo recibió. Igual yo pienso que habían varios médicos, porque fue un turno, Sebastián, la inmolación fue a las 3 de la tarde, una cosa así, de haber llegado a las 5 y murió a las 12 de la noche. Entonces tuvo varias horas en que estuvo totalmente consciente, pero sí tenía el 90% del cuerpo quemado. Entonces yo pienso que le tocaron varios médicos que lo pudieron conversar. Pero como además del capellán. El capellán, ese fue en el momento de la inmolación que llegó. Ya, perfecto. Sí, perfecto. Que sale aquí su testimonio, que es el único testigo en el fondo. Y claro, Juan entonces es como el más cercano porque es el que habló más con él, el que escribió una carta, y lo más importante es que él, después de que falleció, puso como causa de muerte inmolación, y eso no existía, o sea, no había nunca una causa de muerte inmolación, había paro cardíaco, en fin, toda la lista de enfermedades por las cuales uno puede morir, pero jamás existía inmolación. Y él dijo como un acto político, es decir, esto es una inmolación, tanto que lo llamó la ministra de Justicia Mónica Madariaga para retarlo y para decirle, usted tiene que ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre? Tiene que cambiar eso, este hombre estaba loco. No, señora, no estaba loco, no se tomó la pastilla, tenía problemas psiquiátricos, no estuvo nunca hospitalizado ni internado. Y se la jugó tanto que esta mujer se enojó, le colgó el teléfono y él aparece finalmente como inmolación. Entonces es un gran valor, valiente, un hombre muy valiente. Así que le damos unas gracias y un saludo si alguien está escuchando de la familia o él mismo. Eso, así que sí, que sigan personas así, en este caso este médico forense que atendió a Sebastiana Acevedo ese 11 de noviembre de 1983, Juan Sugel. Sí. Por último también preguntarte... en relación, que creo que lo dice también Carmi, ¿no? A propósito del estallido. Él dijo, es que yo transcribí algunas cositas acá, es mejor sublevarse que seguir obedeciendo. Esa diferencia cualitativa es lo que marca el etos martiriológico, que finalmente es del martirio, ¿no? Que tiene que ver con esos santos o esos mártires, en este caso de la Iglesia Católica, pero el espíritu es lo mismo. ¿Cuánto también crees que hoy... Esto te lo pregunto como ciudadana también, luego del estallido y luego de esta desesperanza en la que estamos viviendo, ¿aún mantenemos es mejor sublevarse que seguir obedeciendo? ¿O crees que se perdió, se durmió por un ratito eso? Yo creo que está dormido. Así como una vez cuando yo llegué a vivir de vuelta a Chile, que estuve mucho tiempo fuera y me fui directo a entrevistar a José Aldunate, a preguntarle dónde estaba esa iglesia que yo viví en los años 80, la iglesia de la Vicaría, la iglesia de las comunidades de base, una iglesia totalmente con el pueblo ahí, con la gente viviendo, metida. ¿Qué pasó con eso? Y él me dijo, está como enterrado como las cenizas del rescoldo, como esperando que venga un viento y las vuelva de nuevo a encender. Entonces yo creo que se aplica eso a esto, pienso yo, porque los seres humanos no creo que nunca nos apaguemos. Yo pienso que pasamos por etapas de hibernación, por lo que sea, grupal o individualmente, y pienso que sí, que estamos en una etapa difícil, pero yo tengo la esperanza que siempre la desobediencia va a existir, y además esto viene de mucho antes, o sea, de Thoreau, de Tolstoy, de la desobediencia civil, nada menos. Así que pienso que es inherente al ser humano eso, y ojalá que siempre siga existiendo. Y a propósito también de que mencionabas a Pepe Aldunate, bueno, Puga, recordamos a Yarlan y otros tantos, ¿no? Que finalmente son los que marcan la diferencia con la Iglesia Católica, que está bien de capa caída y hay poca legitimidad a propósito de muchos casos de abuso sexual y todo, pero justamente los que estaban bajo el alero de la teología de la liberación marcaron la diferencia y pucha que ayudaron justamente a la resistencia a la dictadura, literalmente como se dice hoy, en primera línea. Y eso es maravilloso volver a verlo, porque uno dice, esto responde también
a quienes están representando a lo que entendemos como la imagen de Cristo, ¿no? Sí, no el Señor del Anillo, el obispo que está ahí bajo la mafia del Vaticano. Sí, además que esta historia, ellos están en esta historia, o sea, el Partido Comunista, las juventudes comunistas, el alero era la iglesia, o sea, no tenían dónde más juntarse. Yo viví en una población del 85 al 88. ¿En cuál? Sé cómo fue, en Clara Estrella, que ahora es Los Espejos. Ah, ya. Zona Perfecto, sur de sí. Santiago, Paradero 18, por ahí. Ellos, o sea, era una sola cosa, digamos. Era donde se juntaban en los salones parroquiales. Entonces, eso también en la película lo he querido relevar un poco. Es como cómo están de la mano, cómo puede ser esto, porque en Chile como los comunistas, como los come guagua, como lo terrible, Sebastián Acevedo era católico, iba a misa, leía la Biblia y era comunista. Leía de todo. Leía de todo. A mí me gustó eso de cómo criar palomas. Exacto, que no tenía nada que ver. Leía todo lo que le llegara por Claro, delante, le sí. decía cuándo va a criar palomas, pero claro. Entonces, eso también lo quise poner porque a mí me llamó mucho la atención, porque este comunismo es como bien de Latinoamérica un poco, unido con la vida y unido con otras cosas, o sea, no es como Siempre se ha comunismo. dicho que el Partido Comunista chileno, su tradición es la más democrática de todas y que rompió en un minuto porque no quedaba otra durante justamente la resistencia en los años más duros de la dictadura. Hablemos entonces de las fechas, ya lo decíamos, 28 de septiembre, de Arica hasta Punta Arenas, la historia de Sebastián Acevedo a través del don absoluto de nuestra invitada, la directora Josefina Morandé. Así que bien interesante estar muy atento y una función especial además. Cuéntanos esa de Conce. En Concepción. Bueno, primero mandar un saludo a Miradoc, que es una gran distribuidora de documentales en Chile, la única que partieron muy chiquititos y están haciendo un gran trabajo y una gran labor, así que eso hay que celebrarlo y seguirlo impulsando para que siga creciendo y avanzando y llevando más y más documentales hasta cualquier rincón de Chile recóndito. ¿Qué me habías preguntado? No, y la función especial de Conce. La función especial de Conce, claro, porque era cómo no íbamos a hacer una función en Conce, o sea, si este hombre Por supuesto. es de allá y toda su familia, de coronelino. ¿Así es el gentilicio? Yo creo ¿Así? que sí, Ya, coronelino. De coronel. Pero claro, no va a ser en el teatro nada menos que en la plaza donde él se inmoló. O sea, uno sale del teatro y ve la catedral. O sea, qué mejor que en ese espacio, como un poco rememorar y recordarlo, estando a pocos metros de donde sucedió esto. Claro, decidí que era necesario, decidimos con Marcela, la productora, que era necesario hacer ahí una función para que ojalá vayan toda la gente de la región del Biobío, no solamente los de Coronel o Concepción, y puedan ir universitarios y hacerle un gran homenaje y un gran saludo y una gran, ¿cómo se dice? Homenaje, esa es la mejor palabra para decirlo. Después, a los 40 años, que se cumplen 40 años desde que él se inmoló. De noviembre va a ser esa función. Va a ser esa función, va a ser el 28 de septiembre. Perdón, 28? Sí, el 28. Al mismo 28, ya. El mismo 28, sí. No es que la van a hacer el mismo 11, sino el 28 cuando El 28. se estrene. Va a ser ahí en el Teatro Concepción, Ahí. en la Plaza de la Santísima Concepción, Exacto. donde Acevedo se inmoló hace ya 4 décadas, el 11 de noviembre de 1983. Algo pasa con el número 11, ¿eh? Sí, ¿Para qué algo andamos con pasa.